Ecografía. La ecografía es una técnica en la cual se utilizan ultrasonidos para que, al atravesar las diferentes estructuras, generen ecos de diferentes amplitudes, dando lugar a imágenes que permiten analizar los órganos por los que atraviesan. Esta ecografía se realiza mediante el siguiente procedimiento. Primero, el transductor envía un ultrasonido. Luego, el sonido del transductor se refleja en las estructuras del interior del cuerpo. La información de los ecos recibidos es analizada por un ordenador y por último el ordenador crea una imagen de estas estructuras en el televisor o monitor. Definiendo un poco, sonido es una onda mecánica que viaja en línea recta y que requiere de un medio para transmitirse. Los ultrasonidos son vibraciones mecánicas de la misma naturaleza que los sonidos audibles, pero estas ondas acústicas no son percibidas por el oído humano, ya que tiene frecuencias que superan los 20.000 Hz. Otros tipos de sonidos son los infrasonidos menores a 15 Hz, los sonidos audibles de 20 a 20.000 Hz y los ultrasonidos diagnósticos de 1.5 a 20 MHz. Las propiedades de estas ondas sónicas son la velocidad, la frecuencia, la longitud de onda y la amplitud. Cuando se da la interacción del ultrasonido con los tejidos, los fenómenos que se producen son la reflexión, el scattering, la transmisión y la atenuación. La capacidad del sistema ultrasonido permite diferenciar tejidos que son semejantes como tejidos disímiles. Esto depende, por ejemplo, de los tipos de resolución, que puede ser lateral, axial, espacial, de contraste y temporal, además de la formación del haz, del emisor y receptor, del poder de procesamiento y de la habilidad para capturar, preservar y visualizar la información. El haz de sonido, es una energía acústica que es emitida por el transductor del ecógrafo y que puede emitirse como una onda pulsada o continua. La interacción con el medio. Cuando un ultrasonido atraviesa un medio hay que tener en cuenta varios hechos. El efecto pizoeléctrico es el fenómeno de transformación de la energía eléctrica en acústica y viceversa en un cristal. También hay que tener en cuenta la interfase refractante, la impedancia acústica. En este caso vale aclarar que el tejido óseo es el que tiene mayor velocidad de transmisión, por lo tanto mayor impedancia acústica y produce mayor reflexión del ultrasonido. Bueno, también como vemos la absorción, la reflexión y la refracción. Bueno, en el funcionamiento del ecógrafo, los cortes ecográficos que se van a tener en cuenta son el longitudinal, el transversal y el oblicuo. Las imágenes elementales con las que nos vamos a encontrar son las imágenes anecoicas, en donde el haz de ultrasonido atraviesa un medio sin interfase reflectante. Las imágenes hipoecoicas, en donde en el interior de la estructura normal existe interfase de menor ecogenicidad o en menor número que la estructura normal que la circunda. E imágenes hiperecoicas, en donde en el interior de la estructura anormal existen interfaces de mayor número que en la estructura normal que la circunda. Los artefactos son imágenes que no son esperadas en la ecografía normal y que no corresponden a estructuras reales y que pueden llegar a provocar confusión. Por ejemplo, el refuerzo acústico posterior, que es característica exclusiva de imágenes quísticas en el seno de estructuras sólidas. La sombra acústica posterior, que se da en las litiasis biliares y renales y de las calcificaciones musculares. Por ejemplo, las reverberaciones que se pueden ver entre un sólido y el hueso. La cola de cometa, que es característica de los adenomiomas de pared vesical, que son cuerpos extraños, muy ecogénicos, y también en pequeñas burbujas de aire en el seno de un medio sólido. Por último, la imagen en espejo, que se produce cuando una interfase muy ecogénica se encuentra delante de otra imagen curva, tan ecogénica como ella, y se produce entonces una sombra acústica posterior. Existen dos tipos de ecógrafo: el ecógrafo estático, en donde la imagen se obtiene desplazando el transductor sobre la zona a explorar. La imagen se fija en la pantalla en forma de corte. Ecógrafo en tiempo real, realiza la sección de la zona explorada varias veces por segundo y la imagen es en movimiento. Las partes del ecógrafo. La sonda exploratoria o el transductor, que recoge la información mediante la emisión de pulsos de ultrasonido, recoge los ecos que emiten dichos pulsos cuando chocan con interfaces reflectantes al atravesar distintos medios físicos. La unidad de procesamiento, que recoge la información que nos da la sonda, transforma la información en impulsos eléctricos y luego la expresa en forma de imagen.
El monitor, que es la pantalla en la cual se muestra la imagen bidimensional en la escala de grises. Puede ser reproducida en papel térmico, placa radiográfica, disquete o video. Los tipos de transductores, por ejemplo los lineales, que emiten haz en paralelo formando una imagen rectangular. Los sectoriales, que efectúan un barrido mediante haces radiados formando una imagen triangular o en abanico. Se usa en exploraciones cardíacas y abdominales. El convexo, que emite haces radiados con una base más amplia que los sectoriales formando una imagen de trapecio. Y las intracavitarias, que pueden ser lineales y o convexos y se usan para exploraciones intrarrectales o intravaginales. La resolución mejora al aumentar la frecuencia y la penetración menor, entonces las frecuencias altas sean planos superficiales y las frecuencias bajas en planos profundos. Los pasos para realizar la ecografía: primeramente se unta una sustancia parecida a un gel en la zona del cuerpo que va a someterse a la ecografía, actuando el gel como conductor. Luego se utiliza el transductor, que envía ultrasonidos a través del cuerpo del paciente. El sonido del transductor se refleja en las estructuras del interior del cuerpo y la información de los sonidos es analizada por la computadora. La computadora entonces crea una imagen de estas estructuras en la pantalla. Bueno, en cuanto a la ecografía obstétrica, la técnica de exploración es un examen rápido que lleva 10 minutos, es incruento e indoloro. La paciente debe hallarse en decúbito dorsal, lo que puede representar un inconveniente en los embarazos cercanos a término. En las exploraciones transabdominales, en ginecología, en embarazos tempranos, la paciente deberá tener la vejiga llena. En cambio, en exploraciones transvaginales no es necesario que la mujer esté con esa vejiga llena. Bueno, la sistemática de la exploración ecográfica: durante la gestación se van a considerar 3 tipos de niveles de exploración: el nivel 1 realizado por obstetras, el nivel 2 realizado por ecografistas dedicadas a la ecografía obstetricia y el nivel 3 que cuenta con ecografistas dedicados exclusivamente al diagnóstico prenatal. Mediante la ecografía, durante el primer trimestre, lo que vamos a encontrar van a ser todas las estructuras que figuran en este cuadro. Luego, en el siguiente, las estructuras durante el segundo y el tercer trimestre. Y las estructuras postparto, como por ejemplo si ocurre la retención de restos placentarios. Algunas características del examen ecográfico obstétrico normal: el embrión se halla medible desde la 5ª semana vía transvaginal y desde la 7ª vía transabdominal. A las 7 u 8 semanas se distingue el embrión, los latidos cardíacos y los movimientos. A las 10 u 11 semanas comienza a aparecer la cabeza fetal, que es perfectamente visible hacia la semana 13, y en la exploración transvaginal en general se encuentra 2 semanas antes. Y a partir de la semana 20 se reconoce la anatomía fetal, se reconocen sus detalles: el polo cefálico, que se ve en todo su perímetro y puede observarse los del cerebro, los ventrículos laterales y el tallo cerebral. Existen diferentes tipos de ecografía, como la ecografía Doppler-Colo o Doppler y la ecografía 2D, 3D y 4D.